este espacio y, bueno, adelante. Gracias, gracias. Pues sí, muy buenos días, buenas tardes ya ahorita a todas y a todos. Como siempre lo hacemos en Alumbra, los colegas de Early, con la gente de la comunidad, agradecerles a todas y a todos el hecho de que nos hayan tomado la palabra para reunirnos el día de hoy. Hemos querido ya desde hace algunas reuniones siempre hacerlo en viernes, porque así de alguna manera, como quiera que sea, no estamos corriendo con muchas de las cosas de las agendas y con todas las ocupaciones que se traen. Y bueno, en concreto el día de hoy, lo que hemos querido hacer, como ya todos ustedes saben, es dar seguimiento a la última reunión que tuvimos este mismo año, justo del grupo de prevención, en donde ustedes recordarán uno de los acuerdos que hicimos juntos fue el darnos el tiempo, darnos el espacio para tener una sesión, una serie de charlas como comunidad que nos permitieran conocer de manera más de fondo el trabajo expuesto por ustedes mismos, ¿no? El trabajo que cada uno de los actores, que cada una de las instituciones, de las fundaciones, incluso el trabajo de investigadores que se está haciendo en la materia. La conclusión fue muy contundente en aquella reunión, nos pareció muy valiosa en el sentido de armar estos workshops que les hemos llamado así, a manera de talleres que son abiertos, en un formato un poco más relajado, en el que queríamos pues simplemente seleccionar de manera progresiva un primer número de organizaciones que forman parte de la comunidad, que nos han venido acompañando, para que ahora sí que en voz propia y con toda su experiencia nos puedan compartir sus mejores prácticas un poco más a fondo de lo que ya incluso hemos sistematizado en la página de Alumbra. Entonces, sin extenderme, quiero simplemente agradecerles. Creo que este ejercicio lo necesitábamos, o sea, es un ejercicio que se ha venido haciendo de alguna manera, pero hacer siempre un stop en el camino para escuchar, me parece que es bien importante porque nos va a permitir actualizar la información, generar un mejor networking con la comunidad, quizá hacer un análisis todavía más profundo del tipo de prácticas y en dónde podemos colaborar, y Alumbra dónde se puede sumar, apoyar también de manera conjunta. Entonces, pues sin más, no me quiero extender por respeto al tiempo. Le doy uso a la palabra a Valeria para que me apoye con el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias a todas y a todas por su asistencia. Hola, creo que Valeria está congelada, ¿verdad? ¿Me escuchan? Bueno, pues adelante, Oscar, si me apoyas con la bienvenida y también un poquito para dar pie ya directamente al formato de la reunión. Estás en mute, Oscar. Gracias, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Pues vamos a dar inicio a esta sesión. Nos da mucho gusto poder comenzar en este primer workshop con esta organización tan importante, muy solidaria, siempre muy comprometida con el tema de la prevención y la buena crianza, que es Guardianes. Rosario Alfaro, muy buenos días. En unos minutos estará ya conectado nuestro presentador formal, que es José Luis Arévalo, un comunicador que tiene ya muchos años de experiencia, a quien le hemos pedido que nos apoye también con esta labor. ¿Cuál es el propósito y un poco la dinámica brevemente? Lo que queremos es conocer que todas las organizaciones miembros de la comunidad Alumbra puedan entrar un poco más al detalle en el día a día de los principales proyectos en los que trabaja y está comprometido Guardianes. Rosario ha preparado una presentación con la cual daremos inicio en unos minutos y posteriormente vamos a tener un proceso de retroalimentación con algunas preguntas que formulará José Luis Arévalo, una invitación a la comunidad para que si tienen y así lo consideran conveniente puedan enviar algunas preguntas a través del chat. Nosotros se las pasaremos a los directamente involucrados para que en la medida del tiempo podamos responder a todas. Sin mayor preámbulo y bueno, pues comenzando con esta presentación, Rosario, te cedo los micrófonos. Mucho éxito para todos.
Muchas gracias, Oscar. Te agradezco mucho tus palabras. Igualmente a ti, Abraham, y a todas las personas de Alumbra, a Valeria, que ha organizado con mucho entusiasmo todas estas sesiones. Muchísimas gracias. Y pues evidentemente agradezco también a la comunidad que pues siempre nos estamos viendo y nos estamos volviendo cada vez más aliados para poder luchar contra este tema de la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. Voy a poner una presentación que me sirva para tener como un hilo conductor en mi exposición. Denme un segundo que no sé por qué, ahora que la estoy buscando no la encuentro. Aquí está. Espero que se vea bien. Les voy a contar de una práctica exitosa que nosotros tenemos y les voy a explicar incluso al final dónde está en nuestro modelo de intervención, dónde se encuentra esta práctica que es el cuento de la playera de Filipón. Nosotros en Guardianes nos dedicamos a la prevención primaria y secundaria de la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. Tenemos desde el año 2017 el estatus consultivo en ECOSOC, organismo de la Organización de las Naciones Unidas, y también aquí en México contamos con una carta de reconocimiento como defensores de los derechos humanos. La verdad es que la playera de Filipón es para nosotros una actividad, una práctica que nos ha resultado muy beneficiosa para sensibilizar a niñas, niños, sobre todo a los más pequeños, sobre la importancia de desarrollar habilidades para la vida y poder identificar a una persona que los pueda cuidar y proteger de aquellas personas que podrían ser agresores. Les voy a contar un poco cómo surge la playera de Filipón y pues cuál es el objetivo de esta actividad, ¿no? La playera de Filipón es un cuento que habla sobre maltrato y violencia sexual infantil. Solamente está en la fase de sensibilización. Para nosotros es un primer momento de acercamiento a niñas y niños. La duración aproximada de la actividad es de 30 minutos. Está dirigido principalmente a niñas y niños de 3 a 8 años de edad. Evidentemente, por la edad, sus cuidadores también escuchan el cuento y de hecho intentamos que en el cuento haya un mensaje que los cuidadores primarios puedan captar y que les pueda servir pues como una buena práctica si tuvieran en algún momento que escuchar el relato de abuso de algún niño o identificar a través de los síntomas que les está ocurriendo alguna cosa, ¿no? El objetivo general del cuento es informar y brindar 3 herramientas para la vida básicas: autocuidado, autoestima y reconocimiento de emociones. Evidentemente, con este cuento pretendemos llegar antes de que ocurra una situación de abuso, pero en ocasiones, pues resulta que más bien también sirve para que muchos niños identifiquen que ya han ocurrido ciertas prácticas inadecuadas, ciertas conductas sexuales inadecuadas con ellos y que las puedan también como reconocer, ¿no? Y para nosotros es muy importante en este cuento validar las emociones que las víctimas tienen cuando están enfrentando estas circunstancias, como enojo, culpa, ansiedad, ¿no? Y que los niños y las niñas los puedan identificar, ¿no? Esto es con el fin de promover en los menores un desarrollo integral con relaciones interpersonales plenas y sensibilizar a los adultos a convertirse en protectores resilientes a través del buen trato. En Guardianes estamos convencidos de que la mejor manera de prevención es ayudar a que haya un apego seguro entre las niñas, niños y sus cuidadores primarios, y sobre todo que los padres, madres o cuidadores puedan desarrollar competencias parentales que les permita desarrollar vínculos seguros, que les permita hacer que los niños conozcan las emociones por su nombre, las sepan identificar en su cuerpo y sobre todo que puedan identificar aquellas conductas que tenemos los adultos que son positivas, como aquellas conductas que hacemos los adultos que aunque tengamos autoridad o estemos a cargo de ellos,
no son las prácticas más adecuadas, ¿no? Los objetivos específicos de Filipón es con una lectura clara y sencilla, las niñas y los niños aprenderán a identificar diferentes tipos de maltrato, que su cuerpo es valioso y nadie debe lastimarlo, y a reconocerse como seres humanos merecedores de amor, respeto y buen trato. La verdad es que ha sido para nosotros muy interesante poder observar cómo los niños con este relato se involucran mucho, inmediatamente se identifican con Filipón, pueden reconocer que les ha pasado las mismas situaciones de maltrato que Filipón sufre. Filipón es un personaje que, como ustedes pueden ver, además de que es como lindo y es un muñequito de felpa, ¿no? La idea es que sea justamente una cosa suavecita para que los niños se identifiquen con que ellos son igual, o sea, también son frágiles, y ser frágil no está mal, o sea, lo que está mal es que alguien abuse de esa fragilidad, ¿no? Niñas y niños no son vulnerables, sino que son vulnerados en sus derechos a una vida libre de violencia y a no tener maltrato. Y con Filipón se pueden identificar muy bien, pueden darse cuenta que su cuerpo es valioso, también por eso la idea de que fuera un muñequito de felpa, ¿no? Y que pudieran reconocerse como personas valiosas. La reseña del cuento, en un resumen muy breve, es: Filipón es un niño muy feliz que vive en la isla de Cocos con sus papás, Victoria y Valentín. El día de su cumpleaños recibe un regalo muy especial, que es una playera brillante de la autoestima. Esta playera es una playera que cubre su ser y que es brillante, bonita, y Filipón está muy contento de que sus papás le hayan regalado esta playera de la autoestima. Eso también tiene un significado porque realmente construimos nuestra autoestima en base a la relación con nuestros cuidadores primarios, sobre todo con mamá y papá, ¿no? La parte como central de la historia es que en esta aventura Filipón descubrirá que a veces las personas hacen cosas que nos duelen, nos hacen sentir incómodos, tristes o enojados, y cuando eso pasa, nuestra hermosa playera de la autoestima se mancha, nuestro corazón se apachurra y ya no sonreímos como antes. Filipón en esta parte de la historia va a enfrentar a tres personas: a la vecina verde, a su abuelo y a su primo Alumín, ¿no? La vecina verde le grita, lo regaña, le pide también guardar secretos. El abuelo lo golpea porque siente que está haciendo una conducta inadecuada, y el primo Lumín toca las partes privadas de Filipón, ¿no? Cada vez que alguno de estos personajes interactúa con Filipón, la playera de la autoestima de Filipón le surge una mancha, ¿no? Inmediatamente que le pasan estas cosas, la playera deja de brillar y empieza a tener una mancha. Esta mancha, cada vez que Filipón la tiene, empieza a generar emociones como las que vemos aquí, de enojo, tristeza, incomodidad, angustia, ansiedad. Y los niños además identifican inmediatamente que ellos también se han podido sentir como se siente Filipón, ¿no? A lo largo de la historia, Filipón les va enseñando a las niñas y niños que hay manchas del maltrato que ensucian esta playera, pero también les mostrará que siempre habrá un adulto dispuesto a brindarles la ayuda y la protección necesaria. Para nosotros era sumamente importante que las niñas y los niños puedan identificar quién es un guardián protector, ¿no? Quién es la persona que los puede cuidar, proteger y escuchar de la manera adecuada. En el cuento decidimos que esa persona fuera la maestra Solecito, que es el personaje que ustedes ven aquí, también porque nos interesa mucho empoderar a los docentes. Entonces, parte también de nuestro modelo educativo consiste en trabajar con docentes, con las docentes y los docentes, para que ellos puedan tener sobre todo habilidades de escucha, desarrollar habilidades de escucha, que sepan primeros auxilios emocionales, que sepan cómo intervenir en casos en donde ellos ven que sus alumnos o alumnas están viviendo algún tipo de violencia. Entonces también cuando contamos este cuento y los docentes y las docentes ven el papel de la maestra Solecito, comprenden muchas de las cosas que ellos tendrían que hacer cuando esto pasa, ¿no? Incluso actividades muy sencillas como que cuando escuchamos a los niños nos tenemos que bajar
a su altura, poner a su nivel, jamás juzgarlos, no cuestionarlos, entender un poco que lo más importante cuando alguien está escuchando un relato de abuso es primero creerle, ¿no? Eso es sumamente importante, dar contención, calmar, normalizar a niñas y niños y también darles la información adecuada para que sepan qué es el siguiente paso y evidentemente realizar una buena canalización. Evidentemente esto no lo vemos en el cuento, pero en el cuento sí dejamos ver un poco el papel que tiene el docente para que cuando demos otros cursos como primeros auxilios emocionales o como el papel del docente en la prevención de la violencia sexual, sea como más evidente lo que les estamos pidiendo que ellos también realicen, ¿no? Aquí la maestra Solecito, la verdad es que va a ser un adulto que siempre está dispuesto a brindarles ayuda y protección necesaria para que su playera de la autoestima vuelva a lucir limpia y brillante. Una cosa también importante del cuento es que Filipón es sumamente resiliente, ¿no? O sea, Filipón no es un niño al que no le pasan cosas, es un niño al que le pasan todas las cosas. Creemos nosotros en Guardianes, estamos convencidos de que en muchas ocasiones el tema de prevenir no es solamente evitar que el abuso sexual pase, sino sobre todo evitar que las consecuencias de una experiencia traumática dejen secuelas muy graves, ¿no? O sea, reducir lo más que se pueda la experiencia traumática y sobre todo ayudar a que niñas y niños desarrollen resiliencia, ¿no? Nuestra intención, más que hacer niños a los que no les pasen cosas, es hacer niñas y niños a prueba de traumas. Niños que aunque les ocurran cosas, ocupen incluso el dolor como una experiencia transformadora. Sabemos que estas cosas no les deberían de pasar, evidentemente todos queremos que el abuso sexual no pase, pero que si llegara a ocurrir, los niños y las niñas tengan el conocimiento, la información y la atención adecuada para poder superar esta situación, ¿no? Nuestra estrategia para contar Filipón es que se cuenta a través de narradores voluntarios. Todas las personas que lo cuentan no cobran absolutamente un peso, lo hacen con muy buena voluntad y disposición. Lo contamos en diferentes espacios, tanto públicos y privados, como escuelas, centros culturales, espacios al aire libre y aquellos eventos donde asistan niños, padres, madres, responsables de crianza, educadoras, educadores. En todas partes contamos Filipón, ¿no? Lo hemos contado en casas de la cultura, en Six Flags, en parques, en centros comerciales, en muchos lugares en donde sabemos que niñas y niños nos van a poder escuchar. El impacto que hemos tenido en los últimos 5 años es, hemos logrado llegar a más de 30,000 niñas y niños. Yo quiero decirles que este dato de los 30,000 niños y niñas son solamente los niños y las niñas a las que les hemos podido regalar el cuento. Filipón es totalmente gratuito. También el cuento físico totalmente se regala. Hay otras ocasiones en las que hemos contado el cuento, pero no hemos tenido la oportunidad de regalarles el libro a las niñas y a los niños, y entonces esos niños no los tenemos contabilizados como niños a los que hayamos llegado, ¿no? Son solamente los libros que hemos repartido. La idea es pues dejarles en su corazón un mensaje para que se reconozcan como seres humanos merecedores de amor, buen trato y respeto, ¿no? Entonces aquí vemos algunas fotos sobre todo de escuelas en donde nuestros cuentacuentos van, cuentan el cuento y al final pues les regalamos a todas las niñas y los niños un ejemplar del cuento de la playera de Filipón, ¿no? Hemos trabajado con el cuento de Filipón en 3 estados y en la Ciudad de México, en más de 100 instituciones. En la Ciudad de México ha sido el 45% de nuestra intervención, en el Estado de México el 35%, en Morelos el 10% y en San Luis Potosí el 10%. Esas son solamente las actividades que se han realizado con Filipón del 2016 al 2020. Las formas de financiamiento que tenemos para poder regalar el cuento, porque como les decía, siempre es gratuito, buscamos siempre fuentes de financiamiento para esta labor, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una alianza un tiempo con Servicios Caritativos SUB, que ellos nos imprimieron 5,000 ejemplares.
sobre todo un ejemplar especial que hicimos del Filipón para colorear. Tenemos también una versión que sí vendemos, que ahorita justamente les voy a explicar que es la única versión que vendemos. Y tenemos también 2 versiones que la verdad es que nos han llenado como de mucho orgullo, que son los proyectos que hicimos con Grupo Industrial México y con la Embajada de Australia, en donde pudimos imprimir la versión en náhuatl y la versión en ténec, sobre todo la versión en ténec para San Luis Potosí. La verdad es que también conseguimos cuentacuentos en estas lenguas originarias y tiene un impacto mucho mayor que las niñas y los niños escuchen el relato en su lengua materna. También nos dimos cuenta de eso, que contarles historias a los niños y a las niñas es importante que sea en la lengua materna de ellos, porque el mensaje se convierte en algo sumamente emocional. Las niñas y los niños a los que les contamos el cuento en náhuatl y en ténec, generalmente también hablaban español, porque estaban ya en una etapa escolarizada y para la escuela necesitan hablar español. Pero el impacto cuando ellos oían al cuentacuentos que llegaba hablando en su lengua, era de verdad muy conmovedor y el mensaje llegaba mucho más eficazmente a ellas y ellos. Los beneficiarios que tuvimos en San Luis Potosí, sobre todo en las comunidades de Xilitla y Matlapa, fueron 15 hombres adultos y 26 mujeres adultas, 755 niños y 850 niñas, en donde pudimos contar como esta historia, ¿no? En náhuatl y en ténec en mayo del 2017. Aquí hay algunas fotos y evidencias de ese proyecto en San Luis Potosí, ¿no? También Indesol y otros varios donadores tal vez más pequeños con el que juntamos también un ingreso para poder imprimir otro tiraje de Filipón. Con Indesol imprimimos 1000 ejemplares, con otros varios imprimieron 5000. Y de 2014 a 2019, pues repartimos estos 6000 cuentos, ¿no? Actualmente tenemos otra forma de financiamiento que es en la plataforma de Patreon. Abrimos una cuenta que se llama El Mundo de Filipón, en donde le damos a la persona, no sé si conocen esta plataforma, pero es una plataforma para creadores, para que los creadores puedan cobrar bueno, no cobrar, sino compartir a través de un donativo pequeño sus creaciones, ¿no? Nosotros en cuanto a Filipón tenemos esto del Mundo de Filipón, porque pues existen ya varios productos que han surgido de Filipón, como la Isla de Cocos, ¿no? Donde vive Filipón, y otros recursos que ahorita justo les voy a explicar que hacemos con Filipón, de actividades, dinámicas, etcétera, ¿no? Está la modalidad de poder tener una suscripción, de dar $1 al mes, de dar $3 al mes o de dar $5 mensuales para poder recibir contenido exclusivo de Filipón, ¿no? Stickers, plantillas, fondos de pantalla y otros materiales. Ahora, cuando alguien nos dona $1, por cada $1 que alguien nos dona, nosotros damos gratuitamente un cuento a un niño. Es decir, que si alguien nos dona $5 al mes, nosotros con ese dinero damos 5 libros a 5 niños y niñas diferentes, ¿no? La idea, la verdad, es que Filipón sea una cosa que pueda, pues, totalmente ser autofinanciable, ¿no? También, por ejemplo, si algún grupo lo quisiera, ¿no? Vamos a pensar que otra asociación civil dijera, nos interesa contar Filipón, podemos también poner su logo y nuestro logo y podemos imprimirlo juntos, ¿no? Para que haya cuentacuentos que puedan contar esta historia, ¿no? ¿Cómo funciona Patreon? Pues es una plataforma en donde se puede donar una cantidad de dinero mensual a guardianes. ¿Cómo funciona? Pues se ingresa a Patreon, se crea una cuenta a usuario, se registra el método de pago con una tarjeta, se selecciona el tipo de suscripción, $1, $3, $5, y se va disfrutando de la descarga exclusiva de Filipón, ¿no? La verdad es que Filipón ya tiene ahí bastantes cosas y actividades, ¿no?
El cuento ha evolucionado. El cuento empezó en el 2009, llamándose El Tesoro de Filipón. Era una historia que hacíamos ustedes saben que nosotros cambiamos nuestro nombre, nos llamábamos antes Asexoría y actualmente nos llamamos Guardianes. La verdad es que la historia es la que más ha tenido cambios. Al principio contábamos una historia muy diferente a la historia actual. Tenemos incluso una versión nueva que sacamos este año de La Playera de Filipón, que es una versión animada, mucho más interactiva y además también la misma historia creemos nosotros actualmente, mucho más clara y más adecuada para que las niñas y los niños inmediatamente se puedan identificar con ella, ¿no? Tenemos una versión de animación en donde no es que el cuentacuentos vaya de forma presencial como generalmente es, sino que ahora lo contamos también en línea y entonces hay una animación que se hizo para poner ahí a nuestro cuentacuentos. En nuestra versión antigua, en nuestra versión todavía de 2020, tuvimos cuentacuentos famosos y tuvimos 3 versiones con cuentacuentos famosos, ¿no? Una la contó Ana Silvetti, otra fue nuestra versión que hicieron periodistas, en donde participó Carla Iberia Sánchez, Manuel López San Martí, Margaret Hegui, Mario Alberto Campos Cortés, Mónica Garza y Pablo Reina, ¿no? Pablo Javier Reina Martínez. Ellos hicieron una versión muy interesante porque fue bastante interactiva y movida, y tuvimos también otra versión con Alexis Ayala, ¿no? Estas versiones pues las contábamos en línea. No tengo datos precisos de decirles cuántos niños las pudieron ver porque a veces había una conexión en donde estaba un salón de clases escuchándolo, ¿no? Tenemos también una versión de animación con nuestros cuentacuentos. Tenemos voluntarios actualmente, tenemos 15 voluntarios que cuentan el cuento de la Playera de Filipón. Hicimos una versión con nuestros voluntarios para poderla contar. También en nuestras alianzas, como les decía, antes de la pandemia, contábamos los últimos viernes de mes este cuento en la isla MIT de Sésamo del Museo Memoria y Tolerancia. La contábamos ahí presencial, pero a partir de la pandemia, pues eso era imposible. Entonces lo que hicimos fue también hacer una versión de animación en donde los voluntarios que tenemos, que son del museo, participaron haciendo esta grabación y justamente en el mes de noviembre estuvieron pasando nuestro cuento en su página web, ¿no? Y además también en los grupos que llegaban a ir de personas al museo. En 2021 hemos sacado una versión nueva de la animación de Filipón con la versión nueva de Filipón. Y tuvimos, la verdad, es que el honor de que Regina Blandón quisiera hacer nuestra cuentacuentos, y tenemos una versión grabada con ella. Les voy a poner una pequeña muestra del video. Voy a dejar de compartir un segundo mi pantalla porque como es un video, necesito activar un botoncito para que ustedes puedan escuchar y verlo mejor, pero les voy a poner una pequeña muestra, 3 minutos del cuento de la Playera de Filipón. Escogimos estos 3 minutos para que ustedes puedan verlo la parte en donde Filipón descubre quién puede ser su guardián protector y cómo este guardián protector, que es la maestra Solecito, interactúa con Filipón, ¿no? Denme un segundo para que pueda yo ponerles el video, compartiendo la pantalla, optimizando el sonido. Listo. Los dejo para que escuchen estos minutos de la animación de Filipón nueva. Un día, a la hora del recreo, su amiga Lulubel se sentó junto a Filipón y le preguntó: Oye, ¿por qué ya no juegas con nosotros? ¿Te pasa algo? No tengo nada, contestó Filipón. Déjame en paz. Filipón se veía enojado, pero en realidad estaba muy triste. Tú traes algo, Filipón, algo malo, le dijo Lulubel. Tú no
eres así? No te puedo decir, Lulubel. Y ahí le salió una mancha azul a su playera de la autoestima, como el color de su pantalón. Lulubel dijo, Necesitas contarle a alguien, encontrar a un guardián protector. ¿sabes cómo es un guardián protector? Es alguien que te trata bien y te hace sentir seguro. Es una persona cercana que te da confianza. Puede ser de tu familia, como tu abuelita, un tío o una prima, o alguien de tu escuela, como una maestra o un profesor. Es una persona que te puede cuidar y proteger. Lo más importante es que te ayudará a encontrar tu voz para hablar y decir la verdad. Nunca te pedirá que guardes secretos malos. Al parecer, Filipón no conocía aún a su guardián protector, ya que le dijo a Lulubel, pues los adultos a mi alrededor no me han protegido. Puedes confiar en la maestra Solecito, Le respondió Lulubel. ¿Y si la maestra Solecito tampoco me cree y me regaña? Pensó Filipón. Sintió miedo y no sabía qué hacer. Caminando por los pasillos de la escuela, vio a la maestra Solecito. Filipón se asomó por la puerta, pero no se animaba a pasar. Hola, Filipón. ¿A quién buscas? Le preguntó la maestra Solecito. Filipón no podía mover sus piernas. Se quedó ahí parado, sin decir nada. ¿Estás bien? Le preguntó de nuevo, mientras lo veía con atención. Últimamente te he notado distinto. Ya casi no hablas, ni te veo jugar. ¿Tienes algún problema? Filipón soltó de golpe las lágrimas que se había aguantado. Maestra, es que soy un niño malo. ¿Cómo que eres malo? ¿Quién te dijo eso? Solo me pasan cosas malas. Nadie me quiere y mire, mi playera de la autoestima ya no brilla. Está toda manchada. Filipón no dejaba de llorar. La maestra Solecito lo abrazó para consolarlo. Esperó a que se calmara y se agachó a la altura de sus ojos. Estoy aquí para ti, para escucharte. Cuéntame qué te pasó. Entonces, Filipón habló y habló de la vecina verde, de las nalgadas, de su abuelo y del extraño juego de Lumín. Al principio su voz se cortaba por el llanto, pero poco a poco se fue calmando y logró contarle todo a su maestra. Ella lo escuchó y cuando terminó de hablar, le dijo, yo te creo. Gracias por contarme. Eres un niño muy valiente. Primero, necesitamos contarle a tus papás. Bueno, ese es así Un día, a la hora del... un pequeño pedacito del cuento. Más o menos así es, ese es el formato. Tenemos un cuentacuentos que está sentado en un espacio animado de la Isla de Cocos, ¿no? Este es un espacio de la Isla de Cocos en donde va contando pues el cuento, ¿no? No dejamos este cuento arriba en la red porque la verdad es que nos interesa mucho saber cuántos niños lo escuchan y sobre todo si en ese momento surge alguna situación de necesitar ayuda, de contarnos casos, pues que estemos disponibles, aunque sea en línea, para poder escuchar este tipo de situaciones y ya sea darles de información adecuada para denunciar, darles de información adecuada de canalización, si es que nosotros no podemos ver el caso, donde podemos mandar a las niñas y a los niños a que tengan atención psicológica. ¿Cómo solicitar el cuento de la lectura virtual de Filipón en estos momentos? Pues hay que escribir un correo a servicioseducativos@guardianes.org.mx. Escribe 2 propuestas de fechas y horarios para la lectura y a la brevedad nos pondremos en contacto contigo, ¿no? La verdad es que cualquier grupo que nos solicite el cuento, nosotros estamos en la mejor disposición de contarlo, ¿no? También Filipón pues ha estado en redes sociales, o se lo contamos en nuestras redes sociales, en las transmisiones que hemos tenido de esta nueva versión en mayo del 2020, de mayo del 2020, perdón, a mayo del 2021, con la versión anterior y con la versión nueva. En el Facebook de Guardianes lo hemos transmitido 32 veces.
Hemos tenido más de 1,011 conexiones en vivo y de 15,917 reproducciones, porque les digo que solamente lo dejamos unos momentos, no lo dejamos ahí más tiempo. En la cuenta de Guardianes de Twitter hemos tenido 10 momentos en que lo hemos pasado. Hemos tenido 694 conexiones en vivo. Y en la cuenta de Instagram lo hemos pasado 34 veces. Hemos tenido 665 conexiones en vivo y 2,339 reproducciones. Filipón tiene otras cosas, otras actividades que ha hecho sobre todo en la pandemia. De forma semanal sacamos una actividad nueva para que las niñas y los niños sigan trabajando cosas con Filipón. Tenemos ya en nuestra página web, tenemos más de 90 actividades que las pueden descargar, las pueden ver, están ahí en nuestra página que es www.guardianes.org.mx, cuento la playera de Filipón, sección actividades. Ahí ustedes pueden encontrar todas estas actividades para descargarlas. Generalmente son actividades en donde buscamos la interacción entre los cuidadores primarios y las niñas y los niños. También actualmente sacamos un primer concurso de dibujo para niñas y niños en donde estamos dando unos premios de unas bicicletas. Es un concurso para niños entre 5 a 10 años de edad. Solamente los premios son para los niños que viven en la República Mexicana, porque también cuando ponemos Filipón, pues hay otros niños de otras partes de América Latina o de España que se han conectado, pero pues mandarles el premio se nos complica, ¿no? Entonces, por eso lo dejamos solamente para México. Y lo que ellos tienen que dibujar es qué o quiénes hacen brillar nuestro corazón, quiénes podrían ser nuestros guardianes protectores o qué cosas también son las que nos gustan, ¿no? A nosotros nos interesa mucho que las niñas y los niños estén conectados con su cuerpo, con las sensaciones de su cuerpo, que puedan identificar qué les gusta y qué no les gusta. Sobre todo que puedan identificar una caricia de ternura de una caricia erótica. Entonces, por eso este primer concurso para poder identificar lo que les hace bien y también a las personas cuidadoras que les hacen bien. Los invitamos a leer las bases de nuestro concurso en nuestra página web. Así en primer concurso de dibujo. Y el concurso está abierto hasta el 13 de agosto para enviar su dibujo, ¿no? Generalmente cuando terminamos de contar el cuento, siempre les hacemos gritar a los niños, soy valioso, merezco que me traten bien. Y también la forma en que termina el cuento siempre es colorín colorado, el buen trato ha comenzado. Yo quisiera nada más por último decirles dónde se encuentra Filipón en nuestro modelo de intervención con niños. Tenemos también un modelo para papás y mamás y otro modelo para docentes. Pero con niños, pues Filipón ocupa una parte realmente muy pequeña del modelo, que es una parte de sensibilización, es como nuestro primer contacto con las niñas y los niños. Después tenemos una parte de información en donde les damos algunos talleres, como el manchómetro, que es justamente como la continuación de esta parte del cuento de Filipón. Es como poner en práctica el cuento. El manchómetro es un taller en donde las niñas y los niños identifican sus propias manchas y trabajan con ellas. Es un taller como un juego, realmente es como un juego en donde los niños a través de esta actividad van descubriendo todas las manchas que podrían tener, no solamente estas 3 o 4 manchas, porque también la cuarta mancha de Filipón, como vimos en el relato, es guardar secretos malos. Les enseñamos evidentemente a los niños que los secretos no se deben de guardar, que solamente hay muy pocos secretos buenos, que los secretos buenos son aquellos que tienen una fecha de caducidad y que además cuando los vamos a decir todo mundo se va a sentir bien. Un secreto malo generalmente es aquel que nos dicen que si lo revelamos la gente se va a poner muy triste, y justamente por eso necesitamos contárselo a nuestro guardián protector, que nuestro guardián protector, como ya vimos, es alguien que nunca nos va a pedir guardar secretos. Entonces, en el manchómetro realmente los niños practican, ponen en práctica, les modelamos incluso lo que es una situación de buen trato o una situación de maltrato, para que ellos puedan identificarla con claridad en su vida. También tenemos otro tallercito que se llama Mi vida una aventura,
en donde incluso desde los 10 años de edad les pedimos a las niñas y a los niños que hagan un plan de vida. Y para adolescentes, pues tenemos otras pláticas que tienen que ver más con violencia en el noviazgo o con situaciones también de abuso sexual que puedan tener y sufrir las y los adolescentes también en algunos talleres. Y tenemos otra parte de prevención secundaria que es atención psicoeducativa, en donde contamos con un consultorio móvil que es un tráiler, que es nuestro guardián protector, que cuando encontramos que niñas y niños pueden tener susceptibilidad de haber sufrido una situación de violencia, les damos un tipo de atención psicoeducativa que no es una terapia, que más bien lo que busca justamente es esta prevención secundaria para evitar que el trauma se haga más grave y que tenga un asunto de revictimización, ¿no? Entonces, esto más o menos es así en breves palabras nuestro modelo para niños y niñas. Y pues bueno, aquí está nuestra página web, en nuestras redes sociales, y también pues si tienen alguna duda, pregunta, comentario del cuento, les dejo el correo donde podrían dirigirse con nosotros, sobre todo si alguno quisiera que lo pudiéramos contar a algún grupo de niñas y niños. Está este correo que es servicioseducativos@guardianes.org.mx, ¿no? Y les agradezco muchísimo su atención a esta pequeña presentación de lo que hace el cuento de Philip Pond. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Rosario. Muchas felicidades por este trabajo tan bonito que hacen desde Guardianes. Y bueno, no me amplío más. A continuación, nos gustaría que tomara la palabra el líder de opinión y periodista, José Luis Arévalo. Él tiene algunas preguntas preparadas para ti y también aprovecho la oportunidad para comentarle al resto de los miembros de Alumbra que pueden poner sus preguntas en el chat que tenemos aquí. No nos queda mucho tiempo, queremos tratar de limitar esto al tiempo que teníamos contemplado inicialmente, así es que vamos a tomar algunas de ellas también ahí. Y sin más, bienvenido, José Luis. Adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias, Valen, muchas gracias a todos los que fueron invitados. Me encanta, Rosario, gracias por permitirme escuchar atentamente, y lo del personaje me encantó, la verdad, me fascina. Yo siempre he pensado que los niños nacen en este mundo, llegan a este mundo para ser felices. Creo que esa es la pieza fundamental, sobre todo permitirles que lleguen al mundo. Creo que algo que hay que rescatar también de todo esto es iniciar desde el principio en esta lucha a favor de la vida. Creo que es importantísimo, y ya una vez que llegan a la vida, en las condiciones en las que lleguen, pero siempre hacer todo a favor de la vida. Y no es que no estoy haciendo una crítica a los que están a favor del aborto, pero siempre que pensemos primero que en eso y después en que los niños sean felices. 19 años se dicen fácil, ¿no, Rosario? Y creo que es un trabajo del día a día, estar trabajando por los niños y con los niños. Bueno, así que primero que nada, muchas felicidades. Yo, sí, como bien dice, voy a tratar de no extenderme mucho, tratar de hacer preguntas muy puntuales para ver si también así las respuestas de Rosario pueden ser puntuales para las personas que nos están viendo. Primero, en estos 19 años, ¿cuántos niños, de cuántos casos, si tienen alguna cifra específica? Bueno, tenemos tantos casos conocidos de violencia y hemos logrado rescatar a tantos. Creo que eso es importante, tener una cifra. A mí me encantan los datos duros como buen reportero. Entonces, sí, tener un poquito la cifra para tener claridad de en 19 años cuánto han logrado. Mira, en la parte informativa, nosotros le hemos dado cursos a más de 280,000 personas, incluyendo niñas, niños, madres, padres, docentes. Niñas y niños le hemos dado cursos a más de 205,000 personas. Ahora, así en datos duros te podría decir que en nuestras investigaciones, cuando hemos podido hacerles exámenes a las niñas y a los niños, o más bien test para poder descubrir si son vulnerables o susceptibles a un tema de violencia sexual, más o menos encontramos que entre el 13 y el 15% de las niñas y niños a los que les damos algún tipo de información nos dicen que han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Algún tipo de maltrato. Por ejemplo, mira, en el 2014 hicimos un estudio con 5,456 niñas y niños en 8 ciudades de la República Mexicana, en 28 escuelas primarias diferentes. Y encontramos ahí que el 13% de los niños a los que les hicimos este test respondieron afirmativamente a la pregunta: ¿alguien ha tocado tus partes privadas a escondidas?
Y estos niños, evidentemente, les dimos todo nuestro modelo completo, o sea, les dimos los talleres, bueno, tanto el cuento como los talleres de información, como la parte de atención psicoeducativa. Y justamente lo que nos damos cuenta es que hay muchas cosas que tienen que ver también con poder trabajar de la mano de los padres, mamás y cuidadores, ¿no? Sí. Cuando se puede hacer un buen trabajo de intervención tanto con ellos como con los docentes, la verdad es que el trabajo fluye mucho mejor, ¿no? Sí, claro. Aunque no podamos evitar el abuso, pues sí podemos evitar que el trauma sea una situación más grave, ¿no? Entonces yo te diría que el número tal cual así concreto no lo tengo, pero te podré decir que el 13% de los niños sufren violencia sexual aproximadamente en nuestro país, según nuestras investigaciones, y que una de las mejores maneras es ayudar a que las niñas y los niños hablen lo más rápido posible de este tema, ¿no? Sí, claro. Desafortunadamente, es una crítica sutil, vamos a decir, pero desafortunadamente los malos, y hablo desde los pedófilos, los narcotraficantes, los malos sí tienen presupuesto para hacerse propias campañas, inclusive hay campañas de pedófilos que inclusive están pagadas, y como reportero, como periodista les digo, no es el caso de los buenos. Desafortunadamente las organizaciones gubernamentales, que es una gran labor, nunca tienen presupuesto, ¿no? Y los medios de comunicación, pues somos medios de comunicación que pues, vivimos del presupuesto. Entonces, ¿qué tanto presupuesto pueden ustedes ejercer para hacer campañas a favor de esto? Porque van dos preguntas en una. ¿Qué tanto se conoce de Filipón a nivel nacional? ¿Y qué tanta posibilidad hay, por supuesto, de que las fundaciones destinen un presupuesto importante, así como lo hacen los malos, pues para hacer esta labor para los buenos? Porque cuando uno toca la puerta de ONGs, dicen, no, pues es que no hay presupuesto para una campaña, y los malos siempre tienen dinero. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Pues mira, justamente el lema de Guardianes es que todas y todos somos guardianes y que todos deberíamos de comprometernos, ¿no? Esto no es un tema de la sociedad civil, no es un tema de las escuelas, no es un tema solo de las familias, no es un tema solo del gobierno, es un tema de todos. Y yo creo que estás poniendo una pregunta muy importante, porque yo creo que todos deberíamos de tener conciencia de que esto también se tiene que invertir, ¿no? También muchas personas, no el gobierno, sino muchas personas en general, creen que las asociaciones civiles contamos con dinero ilimitado y que todos nuestros servicios deben de ser gratuitos, ¿no? Además, malentienden que hay una asociación sin fines de lucro. Sin fines de lucro no significa que no podamos cobrar por nuestros servicios, sino significa que el dinero que entra solamente se utiliza para esa causa y no se reparte entre las personas dueñas de la asociación. Yo te podría decir que la asociación pues vive a base de donativos y de gente que cree en la causa, pero que evidentemente pues nunca hay dinero que alcance. Y tú me preguntas, ¿cuántas personas en la República Mexicana los conocen? Pues no muchos, ¿no? O sea, como te decía, le hemos dado cursos a 290,000 personas, que se oye mucho, pero estamos hablando de un país que tiene más de 100 millones de habitantes, ¿no? Entonces, sí, claro. No es, vamos, es un porcentaje muy pequeño, y como tú bien dices, pues necesitaríamos más recursos y concientizar a más personas de que esto no es nuestra causa, es la causa de todas y de todos. Me quedan dos preguntitas, quizá tres, pero dos preguntitas. ¿Qué pasa con el mensaje directo a los niños? Ahí yo me quedé, estaba escuchando la presentación. Hay capacitación para los padres deben estar informados, lo que sale en las redes, lo que sale en la televisión, pero las víctimas directas son los niños, que luego confunden, ¿no?, el mensaje de un violador o violentador o pedófilo. Entonces, ¿cómo lograr que el mensaje le llegue a los más pequeñitos, que sepan que realmente lo que sea esto es un momentito, una caricia? ¿Cómo lograrlo de una manera muy masiva a través de los gobiernos? Está bien, los padres estamos enterados, pero luego los padres no, por el trabajo, lo que sea, no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo conseguir que el niño desde los 5 o 6 años sepa que el mensaje que le está dando un violentador va por otro camino? Pues mira, la verdad es que hay cosas que son muy básicas de saber de la violencia sexual. Muchas veces papás y mamás nos preguntan cuál es el mejor momento para hablar con las niñas y los niños de esto. Y lo que todos tenemos que tener claro es que el mensaje principal de la sexualidad es no verbal. La educación sexual más primitiva o básica es cómo cargamos y abrazamos un bebé, ¿no?
Sí. Cuando nosotros le enseñamos a una niña y a un niño que existen caricias de ternura, que las caricias de ternura se dan en público, ¿no? Se pueden replicar a todas las personas que podamos verlas, podemos abrazar y besar de la misma manera, y que además lo más importante es que la sensación que se queda en nuestro cuerpo es agradable. Todos los niños de verdad, desde los más chiquitos de 2 o 3 años, cuando ya tienen una capacidad de lenguaje, pueden entender esto perfectamente bien, ¿no? Todos pueden entender que lo que el sol no ve cuando vamos a nadar o cuando vamos a la playa o a una alberca, pues nadie lo puede ver ni tocar. Y también todos entienden que las caricias incómodas, como les decimos a los niños, que son las caricias eróticas, pues son aquellas caricias que estarán escondidas, ¿no? Que no podemos contar de ellas, que además no se pueden replicar, así como beso o abrazo a esta persona, no puedo besar o abrazar a los demás, y que además la sensación que se queda en mi cuerpo es incómoda, ¿no? Cuando los niños pueden identificar esto es muy bueno. Sería muy bueno que esto fuera parte de la educación que está en el gobierno también, en nuestros libros de texto. O sea, pensamos que educación sexual solamente tiene que ver con la parte de fertilidad, ya cuando los niños se están acercando a la pubertad. Pero la educación sexual más importante es, pues, decirles a niñas y niños que son merecedores de ternura y de buen trato. ¿Qué pasa? Una pregunta a lo mejor difícil de responder. Los niños con discapacidad que desafortunadamente son, yo creo que estas víctimas secretas y, por ejemplo, pequeñitos con síndrome de Down, que también son víctimas de estos, ¿también se está trabajando con y para ellos? Sí, mira, nosotros en Guardianes hemos tenido la oportunidad de trabajar con niños con discapacidad auditiva, ¿no? Y con niños evidentemente también con síndrome de Down. Y lo que nos damos cuenta es que lo que hay que hacer es hacer muchas más repeticiones y poner las cosas en el lenguaje que ellos lo puedan entender, ¿no? Por ejemplo, los niños con discapacidad auditiva, pues evidentemente tiene que estar en un lenguaje de señas, hecho el lenguaje de señas y hecho acomodado a su sensibilidad y a sus necesidades, ¿no? A sus necesidades particulares. Creo que tenemos que aprender que existe la diferencia y que entonces también nuestros contenidos educativos pues tienen que tener la posibilidad de llegar a estos beneficiarios que además en muchas ocasiones por esta situación de discapacidad son los que más violencia sufren. Claro, prometí que eran 2, la última. ¿En qué nivel estamos en México en este tema de la violencia contra los niños? Creo que es importante, no sé si sea comparativo con otras naciones, pero más o menos en qué nivel estamos. La verdad es que estamos muy mal, ¿no? O sea, mira, antes dábamos una estadística que es mentira, ¿no? Yo quisiera aclararla porque la verdad es que yo siempre me la paso pidiendo perdón por esta estadística que es, según la OCDE, México tiene el primer lugar en violencia sexual. Eso no es cierto porque no hay un registro de la OCDE que diga esto. Salen muchos medios de comunicación, periodistas lo dicen, incluso nosotros también activistas en este tema. Yo antes también lo decía, ¿no? Pero no es un dato real, ¿no? Justamente Early Institute, que nos hizo el favor de hacer esta super investigación, encontró eso. También nosotros en Guardianes llegamos a hablar varias veces a la OCDE y no existe este estudio. No sabemos si tenemos el primer lugar, pero yo sí creo que algo que podríamos decir es que sí estamos en el deshonroso cuadro de honor en este tema, ¿no? O sea, somos un país en donde no necesitamos, o sea, no tenemos una estadística y tal vez no la necesitamos. O sea, como tú bien sabes, estadísticas en nuestro país de este tema no hay por muchas razones. No hay cultura de la denuncia. Nadie está como haciendo una investigación que nos pueda mostrar este tema. Bueno, hay personas que están haciendo investigación. La doctora Abigail Casas está haciendo una investigación muy interesante para poder tener como datos más adecuados para ese tema. Pero aunque no contamos con esa información, lo que sí podemos darnos cuenta es por síntomas de que no estamos nada bien, ¿no? Y los síntomas son hasta las noticias que vemos con los adultos. El que tengamos el número de muertos que tenemos, el número de violencia, nos habla de cómo hemos tratado a la infancia. Que las películas, híjole, perdón que haga este comercial, pero que las películas de Disney que son sobre México, ¿no? Como Coco, yo sé que Coco todo el mundo se le pone lagrimita de Remy en cuanto oye la película, ¿no? Pero no es posible que en la película esté normalizado el maltrato a los niños y que además nosotros en nuestra cultura digamos, no, la chancla me educó, el cinturón me corrigió, ¿no? Y que además creamos que es verdad, ¿no? Cuando tenemos evidencia científica de que eso daña a las niñas y a los niños, ¿no? O sea, no sabemos cuántos niños sufren violencia sexual en nuestro país, pero creo que la mayoría sufren maltrato.
Y esa es una situación de vulneración a sus derechos a una vida libre de violencia, a sus derechos como personas y ciudadanos de ahorita, porque además también tenemos esta idea de que los niños son el futuro del país, y pues no son el futuro, ¿no? Son el presente, están aquí y necesitamos pues escucharlos, ¿no? Sí, además muchos de nuestros problemas de adultos vienen desde la infancia, ¿no? Pues entonces, todo. ¿No? Rosario, no sé yo cuánto te agradezco a ti, a todos que me hayan permitido participar con algunas preguntas y muchísimas gracias, y reiterar la felicitación porque nuestro país necesita de organizaciones como la de todos ustedes que están trabajando justamente, como bien dices, por el presente para tener un mejor futuro, no esperarnos al futuro, ¿no? Entonces eso es una gran labor la que realizan y bueno, pues estoy aquí a la orden. Muchas felicidades en verdad y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que como conclusión yo me quedo con esto, esta gran labor que está realizando y creo que dijiste algo muy importante. Todos, como muchos problemas del país, pero como parte primordial todo empieza desde nuestra casa y si como padres tenemos una buena preparación y conocimiento de estos temas, evitamos la violencia intrafamiliar que desafortunadamente se incrementó ahora con la pandemia en muchos lugares y por otro lado evitamos también que otras personas ajenas a nuestro hogar pudieran cometer algún acto de violencia del que sea. No nada más tiene que ser violencia sexual, también violencia física, etcétera, y psicológica, que también es muy grave. Así que muchas felicidades, enhorabuena por esta labor, y bueno, pues estoy aquí a sus órdenes. Gracias. Gracias, José Luis. Sabes que en Guardianes tenemos un lema de, si queremos acabar con la violencia en las calles, tenemos que acabar con la violencia en las casas. Y yo creo que esa es justamente parte de nuestra misión. Muchas gracias. La pandemia no ayudó mucho a que esto, al contrario, sacó lo mejor de muchos y también lo peor de todos. Entonces es un tema que no vamos a ver conforme se vaya liberando esto. Fíjense que lo más curioso es que a todos decimos que nos gusta estar en nuestra casa y cuando tenemos que estar en nuestra casa es donde menos nos gusta estar, ¿no? Todo el mundo no sabe qué hacer estando en su casa y ha sido una buena época también para valorar el estar en nuestros hogares. Así que bueno, pues enhorabuena, Rosario, muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo esta participación, todo lo que han comentado, se han tomado en cuenta las preguntas que se han hecho y bueno, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias por su labor. Charo, qué bonito esto que nos platicas y nos dejas una gran enseñanza y mucho trabajo por hacer. No sé, Abraham, ¿te gustaría concluir con alguna cosa? No, nada más sumarme al agradecimiento y también no sé si alguien de los colegas, de los miembros de esta comunidad de Alumbra quisieran, aunque sea de manera muy puntual, muy breve, ya muchas preguntas se formularon extraordinariamente bien por José Luis y se respondieron increíblemente también por nuestra querida Charo, pero no sé si alguien más de la comunidad tuviera alguna duda puntual. Si no fuera el caso, recordar que esta transmisión va a quedar registrada en las redes sociales de Alumbra. Hemos también coordinado con los ponentes el tratar de seguir respondiendo preguntas por esa vía. Obviamente nosotros el equipo de Alumbra las vamos a sistematizar, pero si hubiera alguna, aunque sea de manera muy puntual ahorita, sería el momento antes de cerrar, si me lo permiten. Creo que no tenemos y bueno, pues en función a eso, pues nada, simplemente a nombre de Ana Yancy, de nuestra directora, fundadora y de todo el equipo de Early Institute, obviamente agradecerles como siempre su tiempo a los aliados de la comunidad que siempre nos acompañan y en primerísimo lugar en este caso a Rosario de Guardianes, que creo que se ha cumplido el objetivo, Rosario, que era que nosotros en primera instancia nos informáramos a más detalle de una de las prácticas que más son conocidas en México, diría yo, a nivel regional. Inmediatamente esta comunidad, desde que se creó, pues la gran mayoría de las organizaciones y actores sabíamos que Guardianes y en concreto la camisa de Filipón era uno de los referentes y sigue siendo uno de los referentes en cuanto a prácticas concretas que han resultado exitosas por su nivel de la calidad de la información que manejan y los impactos que hoy nos aclaraste. Creo que el objetivo de informarnos en esto ha quedado por más que cumplido y pues nada más agradecerte, felicitarte a ti, Rosario, a todo tu equipo, que es un extraordinario equipo de profesionales en Guardianes, de psicólogas, de tu hermana que hace un extraordinario trabajo también
como directora, el equipo de abogados, con todos ellos creo que hablan de un gran trabajo que hoy se refleja en esta práctica y en muchas otras que ustedes tienen, pero que queremos aplaudir como comunidad y llamar obviamente a seguirla revisando y a difundirla como nos lo has pedido. Entonces, pues muchas felicidades y si no hay otro comentario, pues damos por concluido este primer workshop, invitándolos a los siguientes que van a tener lugar, como bien dijo Valeria, los próximos viernes en un formato relajado para seguir conociéndonos como comunidad durante este mes de junio y julio. Les agradecemos mucho y que tengan una excelente tarde de viernes. Rosario, quería decir algo, Rosario. Voy a hacer un pequeño comentario. Si quieren ver el cuento de Filipón completo, este sábado 12 de junio lo vamos a contar en la página de Facebook a las 10:30 de la mañana, en tu página de Facebook que es Guardianes MX. Va a estar ahí el cuento completo por si alguien lo quiere escuchar y pues ver la historia, ¿no? Muchas gracias. Charo, perdón, yo sí te quería pedir, si es posible, justo lo que decía José Luis, y agradecerte un montón, José Luis, ya lo hacíamos ayer en corto, pero agradecerte aquí en público tu participación, tu disposición y sobre todo tu trabajo día con día a favor, pues, de un mundo mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Qué linda, muchísimas gracias. Y bueno, esperar, aquí te vamos a seguir viendo, pero Charo, sí le queremos dar difusión, hagamos, como bien decía José Luis, que esto llegue a más hogares y que esos 6 millones de mexicanos pues puedan tener acceso. Entonces yo me conecté acá porque andaba en Facebook, pero en Facebook Live, no andaba ahí, pero sí sería bueno que nos permitas de este sábado, si nos das oportunidad, para darle pauta incluso nosotros para difundirlo. Y en la medida de lo posible, ahorita la pandemia nos permite como oportunidad llegar a más en menos tiempo y con menos recursos. Entonces, ofrecerte esa difusión y con mucho gusto poderle dar vuelo a la hilacha. Muchas gracias. Ahorita les mando la información para que la tengan y si quieren repartirla a la comunidad. Muchas gracias. Y bueno, también agradecerle a todos los aliados, todos los miembros de la comunidad que se han sumado, que están aquí escuchando y pendientes, que también han hecho sus preguntas, y invitarlos, no olviden, a que el próximo viernes nos volvamos a encontrar aquí a las 12 para que Adivac, Laura, nos platique sobre el abordaje integral de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que llevan en Adivac. Entonces, también ya estamos ansiosos por escucharlos y muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, muy buenas tardes, hasta luego. Adiós.